¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos, me acompaña mi amigo José María Álvarez y como siempre estamos aquí en su programa A Dos Voces. José María. Hola Ricardo, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de A Dos Voces y pues para obviamente invitarlos a que se den cuenta que ya tenemos nuestro canal exclusivo de A Dos Voces. La invitación es obviamente para que inviten a sus contactos, a sus amigos, a gente que crean que le puede interesar nuestro contenido. Invítenlos a través de sus redes sociales para que se suscriban a este canal de YouTube y también, bueno, se suscriban al canal de Spotify. La opción que ustedes gusten creo que será siempre la mejor, Ricardo, así que háganlo y no dejen de hacer sus comentarios, de ponernos un me gusta para que de alguna forma los motores de búsqueda en las redes sociales nos vayan promoviendo con más público y lleguemos a cada vez más gente y hacer comunidad, ¿no crees, Ricardo? Así es, los motivamos mucho a que si les gusta el programa, compártanlo con otras amistades que les guste el tema de la música clásica y todo lo que está alrededor de ella. Y por supuesto, esto nos ayuda a seguir haciendo este trabajo, que es un trabajo que hacemos pues por el placer de dialogar, de comunicar, de disfrutar y de hacer que otros disfruten de nuestras ocurrencias o de nuestros temas, ¿no? También debo decir que estamos ya preparando algunas listas en Spotify que puedan acompañar musicalmente los programas que hemos estado realizando y que eso va a ayudar también a que aquellos que se quedaron, por ejemplo, con el tema de las sonatas para violín y piano, la sonata para violín y piano de César Franck, pues puedan escuchar algunas de las recomendaciones que hemos hecho. Finalmente, este podcast es un podcast de diálogo, de disfrute y que nos debe de llevar de aquí a escuchar o encontrar ciertas grabaciones que a lo mejor aquí hemos recomendado o ciertas obras de las que hemos hablado. Finalmente es una cuestión de, como decía José María, a veces un círculo completo, nosotros comunicamos y el receptor debe de responder de alguna forma, ya sea pues buscando los discos, disfrutando la música, contrastando su opinión con la nuestra, que eso también es válido, pero también, si les gusta el programa, ayudándonos a difundirlo y se los agradecemos obviamente de todo corazón. Para el día de hoy, José María, pues tenemos un tema muy interesante, que además es un tema del cual le vamos a sacar, sobre todo en tu caso, mucho partido, porque se trata además de un personaje que tú conociste o conoces en la vida real, y me refiero al compositor estadounidense John Corigliano. Así es, Ricardo, y ojalá y el público lo disfrute y si también, como tú dices, tienen algún comentario, alguna duda, que le externen y en la siguiente emisión lo vamos a poder comentar y todas sus preguntas, todos sus comentarios, aquí los diremos y pues obviamente habrá la oportunidad en un futuro de interactuar en vivo con nuestro público. Y lo has dicho muy bien, John Corigliano es un compositor estadounidense que yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 1992, pero yo me había aficionado a su música tangencialmente, sin conocer realmente quién era como personaje, y eso ocurrió prácticamente a fines de los 80s, cuando en la televisión, pues, en el canal 11, lo recuerdo muy bien, debe haber sido un viernes o un sábado por la noche, muy tarde, pasaron una película que a mí, en realidad la trama se me hacía muy extraña, pero a mí me atrapó la música. La música se me hizo verdaderamente fantástica y esa película se llama Estados Alterados. Entonces yo como soy muy, de repente trato de poner atención a lo que veo, al final de la película me puse así enfrente de la televisión para cuando saliera el crédito de que dijera música de, ¿no? Y ahí salió el nombre de John Corigliano y en ese viaje a Nueva York en 1992
Resultó que a los 2 días que yo llegué, pues para pasar unos cuantos días viendo conciertos, ópera, etcétera, y visitando a mis amigos, se estrenaba la ópera de John Corigliano, la primera ópera de John Corigliano llamada Los Fantasmas de Versalles, y que él la escribió a solicitud del Met para sus 100 años, y que además, bueno, pues al parecer era un gran evento. Entonces, bueno, la historia que yo aquí quiero comentar con ustedes es que al enterarme de esto, yo fui a la taquilla del Met y obviamente ya no había boletos, pero la idea siempre, por lo menos en ese entonces, era regresen el día de la función para ver si hay cancelaciones, porque muchos boletos están reservados o con tarjeta de crédito o esto, pagos que no se hicieron y se liberan en algunas localidades. Bueno, el día del estreno mundial yo hice una fila de unas 4, casi 5 horas afuera del Met para cuando liberaron efectivamente unos 20 boletos y yo tuve uno de ellos. Claro, me costó todo el dinero del mundo, creo que fueron como 50 y tantos dólares, que bueno, en el Met cuesta mucho más caro, no fue tan terrible, pero así tuve la oportunidad de ver esta ópera que yo invito a todos nuestros amigos a que la vean si es posible. Hay clips de la ópera en YouTube. Me parece que ya hay un DVD y ya hay un disco que sacó. Hay un CD, sí. Hay un CD. Pero la versión original en donde están Håkan Haugegaard, Marilyn Horne, dirigiendo James Levine, Samuel Raimi, o sea, era un cast de ensueño y con Teresa una obra Stratas. Teresa Stratas, con una representación muy absurda de todas los fantasmas de las óperas del pasado que conviven entre ellas. Entonces ves un Fígaro, ves la italiana en Argel y todos divirtiéndose en escena con pirotecnia, con una gigantesca marioneta ahí que a mí eso me pareció espectacular. Creo que nunca me había divertido tanto en el Met. No he ido tanto, ¿no? Como otras personas que tienen la posibilidad económica, pero yo ese día fue un parteaguas. Antes de darte la palabra, Ricardo, al mismo tiempo, los siguientes días, la Filarmónica de Nueva York estrenaba en Nueva York, con Leonard Slatkin dirigiendo la primera sinfonía de Corigliano. Así que ya eran muchas señales de tanto Corigliano. Compré mi boleto para la Filarmónica de Nueva York, fui al concierto, y yo no sabía de qué trataba la sinfonía y me golpeó por todas partes, ¿no? Pero bueno, creo que es prudente que te dé la palabra ya ahora, ya hablé mucho. Muy interesante, José María, esta recolección y ya nos platicarás porque además tuviste oportunidad de conversar con él y esa parte a mí me parece que será muy interesante que la relates aquí. Como bien lo acabas de decir, Corigliano además es un neoyorquino, nació en la ciudad de Nueva York en 1938, un 16 de febrero. Y pues un compositor contemporáneo que sin embargo yo diría, y ahí me van a disculpar muchos mi expresión, un compositor contemporáneo con alma. Escuchando la música de Corigliano, nos damos cuenta que hay también una conciencia de que la música debe de llegar a un auditorio. Y a eso no me refiero evidentemente que sean concesiones, sino que hay un compromiso de parte del artista de que la obra, aunque es una obra que no se puede colocar en otra época más que en la contemporánea, porque además es un estilo ecléctico donde de pronto podemos encontrar algunos temas fenomenales, a lo mejor fáciles de captar, pero de pronto una potencia expresiva muy contemporánea, disonancias, por supuesto, poderosas, y es una obra pues muy universal en ese sentido. Y me parece que el día de hoy esa alma le falta la música. Y por poner un ejemplo, acabo de escuchar la transmisión, por ejemplo, del nuevo Hamlet de Dean, compositor australiano. Y es música atmosférica, pero sobre todo
funciona porque funciona la dramaturgia, pero si a esa dramaturgia le cambias la música, no habría grandes diferencias, vamos a decir, al respecto. En el caso de los fantasmas de Versalles, que por cierto el propio Corigliano ha dicho que es una ópera bufa contemporánea, y que además parte de Molière, hay que decirlo, vemos una diversidad de lenguajes. Hay ciertas burlas a las convenciones operísticas, pero también hay belleza, una instrumentación única en donde el clavecín vuelve a surgir dentro de una ópera contemporánea, donde hay elementos temáticos asimilables, donde también puedes escuchar algunos ensambles, quizá al estilo de lo que ocurría con la ópera clásica o incluso barroca. Y ese es otro punto interesante. Corigliano es un compositor que le interesan también las formas del pasado. Tan es así que esta primera sinfonía que tú hablas, José María, que además es una obra que es una especie de testamento por la epidemia del SIDA. O sea, es un testamento poderosísimo. Sin embargo, está conformada por formas barrocas. O sea, los movimientos son formas barrocas. Entonces, estamos ante un compositor que vale mucho la pena. Si no lo conoces, si no lo conocen, pues acérquense, amigas, amigos, y atrévanse a hacerlo. Sí, Ricardo, la invitación es y obviamente les vamos a proporcionar en su momento una lista de Spotify con algo de lo mejor de John Corigliano para que lo vayan descubriendo, porque de repente uno dice, es un compositor contemporáneo, es decir, que vive en nuestro tiempo y que está componiendo ahora, vaya, que es instantáneo, ¿no? Lo que está vivo, está produciendo, de hecho, en breve se va a estrenar su segunda ópera, en Santa Fe. Así que vaya, es una persona que está activa y que está creativa. Así que no tengan miedo, no piensen de que ay, van a hacer ruiditos, no, hay que remontarse siempre por ejemplo, la primera vez que nosotros hayamos escuchado en un disco, en un concierto, la quinta de Beethoven. Aunque a lo mejor ya habíamos oído algo por ahí, pero esa sensación de enfrentarte a una obra de este calibre por primera vez, o la primera de Mahler, o no sé, o la Bohemia de Puccini o Turandot, esa primera impresión es fascinante. Entonces, tratemos de no desechar lo que no conocemos, tratar de poner oídos atentos y después ya decidir si nos gusta o no. Si no nos gusta, por lo menos ya tendremos la capacidad de decir, ya lo escuché, ya tengo algo más en mi ser, ¿no? Que es oír música nueva. Así que sí los invitamos y bueno, continuando con esta situación de mi encuentro con John Corigliano, pues es muy curioso, pero hay muchos conciertos de la Filarmónica de Nueva York que son a las 11 de la mañana, entre semana. Entonces va un público muy, pues, de hecho estaba lleno, el que entonces se llamaba Avery Fisher Hall, ahí en Lincoln Center, estaba lleno a las 11 de la mañana, pero claro, es para un público que pues a lo mejor ya no trabaja o está desempleado o vaya, tiene otro tipo de funciones, ¿no? En la vida más que disfrutar, ir a un concierto. A mí se me hizo muy poderosa el lenguaje de la sinfonía. Cuando yo leí las notas, me empecé a meter dentro de este asunto que está dedicado a las víctimas del SIDA. Adentro de la Avery Fisher Hall, o en el lobby, había una gran manta que después entendí que es parte de un movimiento en los Estados Unidos que se llama The Quilt, y que es estas mantas que muchos familiares de gente que ha perdido la vida o que está enferma de SIDA, pues hacen con retazos de ropa, de sus sábanas, de sus colchas. Entonces, bueno, se hacen grandes mantas y ponían una manta también junto, blanca, para que tú pusieras algún deseo o algún nombre de alguna persona que tú supieras. En ese momento yo me había enterado de la enfermedad de un muy querido amigo que ya
falleció a causa del SIDA, estadounidense, manager de Brian Asawa, por cierto, el contratenor que también ya falleció, pero él fue el primer manager de Brian Asawa y cuando yo me enteré que pues tenía esto, pues ¿qué es lo que haces? O sea, desear que pues por lo menos esté saludable y que tenga muchos años por vivir. Pero fue tan fuerte la impresión en el lobby y ver la gente tan amorosamente que se acercaba a firmar la manta, ver las mantas decorativas colgadas del techo, oír la música de Corigliano. Yo llegué a casa de mi amigo Ricardo, donde me estaba quedando, llegué en shock. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, es que oí esta sinfonía que verdaderamente me dejó devastado, en muchos sentidos. O sea, oír todos estos sonidos y el contexto en el cual fue escrita. Y me dijo, Corigliano, pues háblale por teléfono y díselo. Así me dijo. Y yo le dije, ¿qué? Su teléfono está en el directorio. Y agarró el directorio y me dijo, aquí está, Corigliano, John, llámale. Y le hablé, pues obviamente estaba entre los fantasmas de Versalles, los demás conciertos de Nueva York, pero en algún momento le hablé y me contestó él y me dijo hello, y le digo, Mr. Corigliano, yes, no. Entonces le dije, mire, yo trabajo en la radio, soy de México, estoy aquí en Nueva York, fui al estreno de su ópera, ¿puedo hablar con usted? Sí. Y entonces me dijo, ¿tiene mi dirección? Le digo, está aquí en el directorio. Muy bien, pues ¿qué día lo espero? Y así fue como yo lo conocí, con esa alma tan abierta, tan generosa, que muchos deberían de aprender, y mucho más jóvenes que Corigliano, que se quieren alejar del mundo y del público y de quienes hacemos la difusión de la música. Así me abrió las puertas de su departamento John Corigliano, y pues ahí conocí pues a un personaje verdaderamente fascinante que con toda el amor del mundo me dijo acerca de la música que yo había admirado, pues también desde Estados Alterados, me platicó cómo la hizo, y bueno, pues curiosamente para la gente que ahora nos está viendo, para nuestros amigos, él es autor de una de las músicas para película quizá también más famosas de fines del siglo XX, que es El Violín Rojo, y que ha tenido tanto éxito como soundtrack que él decidió hacerle un concierto para violín dedicado para Joshua Bell, que es quien toca en la película, y después hizo una serie de caprichos sobre temas del violín rojo. Entonces, bueno, creo que mucho de nuestro público conoce bien a Corigliano por el violín rojo, por de todas las implicaciones maravillosas que tiene esa película, Ricardo. Una película bellísima, y en su momento yo la vi también en pantalla grande, y sin lugar a duda una parte también fundamental de su éxito ha sido esa partitura para cine que hizo Corigliano. También existe la suite de esa música de cine, y que también ha sido grabada, así que hay forma de escucharla en forma de suite o en forma del arreglo para violín y orquesta, como concierto. Y sin lugar a duda, José María, es una magnífica partitura, porque curiosamente es de las pocas veces en época contemporánea, quizá salvo algunos otros conciertos interesantes para violín como el de Philip Glass o otras, en donde el violín suena como a la vieja usanza, si se me vale la expresión, como en todo su virtuosismo magnífico, en toda su capacidad de lírica, y no como un instrumento ahí casi percusivo, astringente, como algunos lo tratan el día de hoy. Entonces, la verdad es que es una magnífica obra, y esto me recuerda también algo también excepcional de Corigliano, José María y amigos. Él ha sido ganador del Oscar, ha sido ganador 5 veces del Grammy, ha sido ganador del Pulitzer. ¿Qué más quiere uno respecto al reconocimiento como artista, ¿no? Que haber tenido esos reconocimientos importantes en su propio país, ¿no? Eso nos da idea, pues, de lo que ha construido él en esta importante carrera.
Sí, pues ahí es donde no podemos dejar de ver que es un compositor de grandes vuelos, con todos estos reconocimientos, pues yo lo conocí, no creo que viva ahí todavía, por si hay alguien que quiere ir a stalkearlo, que es, si no mal recuerdo, es Broadway, West End y después Riverside Drive. A la altura más o menos, creo que él estaba en la calle 82 y West End. Ahora yo quiero recordar exactamente su dirección, donde él vivía o todavía tiene su departamento. Estaba buscando mi directorio telefónico de hace veintitantos años, porque ahí aparece John Corigliano, tal, West End y hasta su número telefónico, 212, etcétera, ¿no? Pero no encontré mi directorio telefónico. En fin, eh, la verdad, perdón, Ricardo, a mí me parece un tipo excepcional, no solo en su música, sino también como persona. A mí me pareció de lo más amigable, dispuesto a platicar con quien le pidiera alguna opinión, le pidiera una entrevista, y eso, tener mi directorio telefónico el teléfono de John Corigliano, permitió que en el año 2000, cuando Carlos Miguel Prieto planeó el estreno de su Sinfonía número 1 con la Filarmónica de la Ciudad de México, el estreno en México, platiqué con Carlos Miguel porque en ese entonces, bueno, siempre hemos sido amigos, pero éramos muy amigos, nos platicábamos absolutamente todo y eso que no había ni chats de WhatsApp ni nada. Agarramos el teléfono y platicábamos largo rato. Me dijo sus planes y entonces le dije que conocía a Corigliano y entonces le dije, déjame ver qué opina. Le hablé por teléfono y él me dijo que le encantaría venir a México a ver el estreno y dar alguna charla, pero las fechas no se juntaron, desafortunadamente, pero sus palabras fueron, yo encantado y además me encantaría dar una plática acerca de la obra, de la comunidad que se ha hecho alrededor de la sinfonía, de The Quilt, o sea, la manta, porque además, gracias a ello, encontré que hay la Manta México también. Entonces, por una o por otra cosa, invitamos a la Manta México. O sea, yo ayudé mucho a Carlos Miguel para que se estrenara esta primera sinfonía y bueno, ya creo que desde entonces no he vuelto a hablar con Corigliano, pero me emociona mucho saber que ya no tiene una, tiene tres sinfonías, ya tiene estas dos óperas, que tiene más música que sigue produciendo y que, bueno, ya hacia el final del programa compartiré algunas de mis grabaciones favoritas. Yo, honestamente, se los digo, de los compositores de hoy, es verdaderamente uno de mis top 5. A mí, verdaderamente, Corigliano me dice muchas cosas. Como tú lo señalaste, es música con alma, es música con mucho corazón, y queda comprobado, por ejemplo, en su obra One Sweet Morning, que le fue comisionada para recordar los 10 años de las Torres Gemelas. Entonces, la Filarmónica de Nueva York hizo esta obra muy, muy emocionante, muy emotiva, más que dramática o fatalista, es una obra que nos deja con un aliento de esperanza, de que no todo tiene que ser tan terrible, que ya pasó, pero podemos sanar heridas. Debemos de recordar que Corigliano ha sido un gran activista por los derechos de la diversidad sexual. Y en cierta forma, esta primera sinfonía, que es una magnífica primera sinfonía, con ese tema también del recuerdo de amigos perdidos en la lucha contra el SIDA, por ejemplo, y particularmente también uno que estaba a punto de morir en ese momento cuando él decide tomar esa composición. Es interesante también el hecho de que hay ciertas reminiscencias que conectan la obra con los recuerdos de sus amistades. Por ejemplo, la Sinfonía número 1 tiene el hallazgo del tango de Isaac Albéniz, este tango que es una magnífica pieza para piano, que luego también ha sido transcrita para guitarra, pero él introduce este tango en una transcripción que realizó Leopold Godowski de la propia obra de Albéniz. Entonces,
que era una obra que tocaba a uno de los amigos a los cuales está dedicado de alguna forma, es el motor de esta primera sinfonía. Y a lo largo de su carrera, pues también es interesante ver la diversidad de expresión y de medios, porque por ejemplo la segunda sinfonía, José María, amigas, amigos, es nada más para cuerdas, es una obra sinfónica exclusivamente para una orquesta de cuerdas. Tiene también un magnífico concierto para clarinete y orquesta, que es una obra poderosísima, desgarradora de hecho. No hace sonar al clarinete con la elegancia que a veces asociamos a este instrumento, sino más bien como un instrumento poderoso de expresión, y es un concierto bastante oscuro, diría yo, pero que ya forma parte del repertorio de conciertos para clarinete y orquesta de la actualidad y ha sido también ya grabado en varias ocasiones. Entonces vemos que es un compositor de su tiempo porque no está no está alienado de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y para mí eso es algo que en mi opinión eleva mucho la condición de un artista que responde con su obra y con su expresión a las situaciones que están ocurriendo en su momento, como pudiera ser una crisis del SIDA, como pudiera ser el recordar los atentados de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Y como vemos, es alguien que de pronto también tiene esa conciencia de la música que se ha compuesto previamente y que nos da guiños también al pasado a través de su obra. Sí, pues para poner un poco en contexto a nuestros amigos que quieran escuchar la sinfonía, la número 1, justamente aparece el tango de Albéniz, como tú lo dices, pero el piano toca fuera de escena. Es como esa memoria, y él me lo explicó cuando yo estuve con él en su departamento, es esa situación mental que ya pasan los enfermos ya en una situación terminal, en donde ya no están muy conscientes y empiezan a delirar. Entonces, es como esos destellos del pasado que empieza a tener la persona enferma y que de alguna manera es como la añoranza de un momento mejor, de un momento saludable. Y aparece en varias partes en la sinfonía, y el segundo movimiento, aunque suena muy divertido, lo toma originalmente Corigliano de sus gazebo dances, que son para banda de alientos, que es una obra me parece, de los principios de los años 70. Entonces tomó esta danza que es una forma de tarantela. Y él también me explicó que esta tarantela es por la asociación de lo que es la tarantela y la tarántula, de que con la picadura de la tarántula tenías que bailar esta danza rápida para que no hiciera efecto el veneno. Entonces aquí es esta tarantela en donde de alguna manera representa ya los delirios de una persona que ya no está muy consciente, que está pensando que está bailando, pero ya se escucha de repente muy disonante la música, como que ya está perdiendo mucho la conciencia. Y el movimiento final es verdaderamente desgarrador, pero insisto, no nos dé miedo de escuchar esta obra. Y bueno, hiciste bien la anotación de la Sinfonía número 2, que fue la que no sé si ganó el premio Grosmayer o el Pulitzer, ¿no? Ganó el premio Pulitzer. Exactamente, entonces, y una de mis favoritas, así como esta es para cuerdas, la número 3 es también para orquesta de alientos, es para banda de alientos, y es extraordinaria, se llama Circus Maximus, y viene toda una disposición de cómo se tienen que poner alrededor de toda la sala todos los instrumentos, porque van como si fuera el circo máximo, porque además tienen que ir caminando en alguna parte de la sinfonía, y se tienen que ir cambiando de posición mientras ellos tocan para hacer una verdadera sensación estereofónica. Si en disco es espectacular, imagínense en vivo lo que debe de ser escuchar esta obra. Así que, y por cierto, también lo que utilizó mucho John Adams en sus primeras obras
orquestales, es esta sensación de las oleadas sonoras. Corigliano mucho las usa en su primera sinfonía, que utiliza sobre todo los instrumentos de metal en una línea recta atrás del escenario y van pues tocando de alguna forma para crear como una ola que se puede escuchar en vivo y que es muy impresionante. El concierto de clarinete, que es de los 70s, es prácticamente, después del concierto de Copland, el gran concierto para clarinete estadounidense y de muchas partes del mundo. No existía tanta literatura para el instrumento. Y la impresión también de escucharlo en vivo es que al final el clarinete, que ya toca notas verdaderamente casi desquiciadas, lo toca en el escenario, pero dando vueltas sobre su propio eje, el músico. O sea, no está tocando así, está tocando, dando vueltas sobre su propio eje, entonces genera también un asunto de estereofonía verdaderamente impactante. Y así muchas de las obras en donde a él le gusta la teatralidad, donde utiliza estos efectos para dar una sensación más poderosa a quien le escucha. Y aunque, bueno, no está dicho por palabras del propio Corigliano, él ha sido muy reservado al respecto. El amigo que estaba a punto de fallecer cuando él estaba escribiendo la sinfonía y que de hecho en la noche del estreno con la Sinfónica de Chicago y Daniel Barenboim, el estreno mundial, ese día falleció. Esta persona era la pareja de Corigliano, era su compañero sentimental. Pues algo muy poderoso, sin lugar a duda. Entre digamos, los elementos contemporáneos que también usa Corigliano, en la segunda sinfonía, los 3 primeros movimientos, es una sinfonía de 5 movimientos, pero en los 3 primeros hace una notación libre sobre la parte rítmica y los músicos no están contando, digamos, compases y el tiempo como se hace de forma tradicional, sino que lo que pide Corigliano es que tengan una forma más libre de interpretación y no estar en el rigor de los compases, ¿no? Y esto es interesante porque nos habla también que es un hombre que está perfectamente compenetrado con los métodos contemporáneos de composición. Otro de los puntos también que hay que comentar, además del concierto para clarinete, tiene un concierto para oboe y orquesta, un concierto para piano y orquesta, y hay una obra fascinante, un ciclo de canciones que ha dedicado a Bob Dylan, que se llama Mr. Tambourine Man, sobre poemas de Bob Dylan, alguien que ya reconocía a Bob Dylan como un poeta de interés mucho tiempo antes de que le dieran el premio Nobel a este gran músico. Entonces, interesante, ¿no, José María? Porque es de los compositores que no se preocupan por la cuestión de la inclusión de elementos populares dentro de su música tampoco. O sea, no le tiene miedo a este punto. Así es, y bueno, en el caso de Mr. Tambourine Man, que es la obra que tú mencionaste sobre poemas de Bob Dylan, que es una obra muy larga para gran orquesta y para soprano, de hecho, amplificada, tiene que utilizar un micrófono porque la orquestación es verdaderamente muy vasta, muy grande. Pero cuando salió este disco me encanta ser muy presuntuoso en ocasiones, con mi querida amiga Joan Faleta dirigiendo, con la Sinfónica de Buffalo y con mi querida amiga también Gila Plittman, que a ella le dedicó la parte vocal, Corigliano. Yo cuando oí el disco me pareció estupendo porque ahí vienen también la obra que se llama Tres Alucinaciones y que es 3 partes orquestales de la música de Estados Alterados y que, bueno, yo en algún momento promoví para que se estrenara con la Sinfónica Nacional y también la estrenamos en Querétaro cuando yo trabajé con aquella orquesta. O sea, es una obra que le tengo mucho aprecio. Pero cuando puse la última de las canciones de Mr. Tambourine Man en mi programa de radio que entonces yo dirigía, la estaba escuchando con los audífonos y se me salieron las lágrimas, cosa que al aire de repente, bueno, uno puede tener ese tipo de situaciones emocionales.
no frente a un micrófono, tratar de que no le ganen las emociones al locutor, pero se me salieron las lágrimas y lo tuve que decir al aire. Es una canción poderosísima que se llama Forever Young. Y después de que la escuchamos al aire, y que bueno, el poema original de Bob Dylan, nada que ver con la canción que nosotros conocemos en el rango pop, se me acercó mi productor, Ricardo Silva, y que él es judío, y me dijo fuera del micrófono, me dijo, ¿tú sabes qué significa este poema? Este poema de alguna manera se lo cantan o se lo recitan los padres a sus hijos en la religión judía por si no amanecen al día siguiente y para que accedan a la otra vida siempre jóvenes, forever young. O sea que si se van a dormir y se quedan en el sueño eterno, accedan a la nueva vida siempre jóvenes. Y la música es fantástica, es fabulosa. Entonces, nuevamente, acérquense a Coriliano y van a encontrar un compositor que nos habla directamente al corazón. Vamos a recomendaciones discográficas, José María, porque se puede encontrar mucho Coriliano, afortunadamente, en Spotify, pero para los que pues, son amantes de los discos, y ahí tenemos los tuyos atrás, acá hay unos cuantos míos también atrás. Varios de nuestros amigos que nos escuchan seguramente tienen su colección, así que, ¿qué recomendarías? Ya hemos dicho algunas obras que son claves. Bueno, ¿cuáles serían sus discos claves en este sentido? Pues yo tengo muchos, entonces si ustedes me disculpan, pero bueno, esta que es la primera grabación de la primera sinfonía, que es con la Sinfónica de Chicago y Daniel Barenboim, y que bueno, les presumo, aquí está firmado por Coriliano, mi librito. Ahí está. Muy bien. Porque cuando yo lo conocí en Nueva York, esta grabación ya estaba disponible. El disco es del año 1991 y yo lo conocí en 92, así que cuando lo conocí corrí a Tower Records, ahí de Lincoln Center, y pues me compré me lo autografió. Y hay otra versión que es con Leonard Slatkin y la Orquesta Nacional de Washington, que honestamente a mí me gusta mucho esta versión, es estupenda. Y viene otra obra que se llama Of Rage and Remembrance, que también es en homenaje a las víctimas del SIDA y en donde se puede escuchar cómo se recitan una cantidad gigantesca de nombres de gente que perdió la batalla con la enfermedad. Y si ustedes ven, aquí está Washington y una demostración de la manta, precisamente de estas mantas decorativas con trozos de ropa, en recuerdo de la gente que perdió la vida. Aquí está el concierto de clarinete, que esta versión pues es definitiva, con Richard Stoltzman, y la Sinfónica de Londres, y un querido amigo que ya falleció, Lawrence Layton Smith, en la dirección. Esta es una gran versión del concierto de Coriliano. Creo que no hay tantas. La primera grabación la hizo Stanley Drucker, que fue quien lo estrenó con la Filarmónica en Nueva York, y hay otra por ahí que les doy la ficha inmediatamente. Es con un clarinetista que se llama Eddie Van Ostuisse, que es con la Filarmónica de Bruselas. Aquí está Circus Maximus, que es la tercera sinfonía en la marca Naxos. Es verdaderamente fantástica esta obra. Ojalá y la puedan escuchar. Aquí está Mr. Tambourine Man, con las tres alucinaciones de la música para estados alterados. Todo esto está disponible en la etiqueta Naxos, que se ha dedicado mucho a publicar las obras recientes de Coriliano. Y pues es inconseguible, pero a mí me gusta mucho, y es en la marca Telarc, y se llama Creations, con esta orquesta que se llama Ifiamingi, la orquesta de Flandes, y tiene música interesantísima. Tiene una obra que le dedicó a George Solti y la Sinfónica de Chicago, que se llama Campane di Ravello. Entonces es una suerte de fanfarria por un aniversario de Solti con la Orquesta de Chicago, El viaje para flauta y orquesta de cuerdas, y una obra también, la Promenade Overture, que esa se ha hecho en México, y en donde los músicos se invita
a que al empezar la obra el escenario está vacío y van entrando poco a poco, tocando y hasta que toda la orquesta está sentada. Cada quien va tocando una parte que sí está escrita, por eso se llama promenade, o sea, obertura de paseo, y otra que es una obra que yo he querido hacer y que nadie me ha invitado a hacer. Se llama Creations, es para narrador y orquesta, que habla de la creación y tiene pasajes de la Biblia y la parte de narrador es muy emocionante. Aquí la hace Ian McKellen, precisamente, en esta grabación. Y bueno, pues ya para no quitarles, bueno, aquí están los caprichos. Como decíamos, hay varias versiones del violín rojo. Ese es un buen disco, sí. Exactamente, con Philip Quint, que era mi amigo, ahora no sé si será mi amigo todavía. Y hay que decirlo, Ricardo, la cercanía de Corigliano con el violín. Su padre fue concertino de la Filarmónica de Nueva York, John Corigliano Sr. Entonces, conoce el instrumento a la perfección y ha escrito música muy hermosa, también su sonata para violín, que todo es en recuerdo pues del gran apego que tenía por su padre. Entonces, aquí está la fantasía de Pied Piper Fantasy con James Galway, que también trae el viaje para flauta y orquesta de cuerdas, y pues este también es la obra que le solicitó James Galway a Corigliano cuando él pues todavía ciertamente estaba joven, y también echa mano de ese recurso casi escenográfico de el flautista va saliendo y camina alrededor de la orquesta y van niños pues siguiendo a este flautista encantado. En fin, ese es mi repertorio, mi poquito repertorio corigliano que tengo aquí para compartirles. Pues ahí tenemos un buen menú de grandes registros. Afortunadamente, John Corigliano ha sido uno de los compositores contemporáneos que sí ha tenido pues seguidores y por supuesto también músicos que han tomado su obra y con estupendos registros, ¿no? No sé si haya uno con la segunda sinfonía que fue estrenada por Seiji Ozawa y la Sinfónica de Boston en su momento, ¿no? Pero pues todos esos son grandes oportunidades y el hecho, por ejemplo, que alguien como Daniel Barenboim y que Leonard Slatkin se hayan interesado en grabar la primera sinfonía, pues habla obviamente del potencial y la calidad que tiene esa obra, además del subtexto, que es uno de gran poder y que pocas veces en la actualidad se puede tener una obra con tales connotaciones emotivas. ¿Alguna otra cosa que te gustaría decir sobre Corigliano, José María, para nuestras amigas y amigos antes ya de concluir este programa? Pues que yo lo admiro mucho, que yo lo admiro mucho y especialmente a mí me atrapó el corazón ese simple hecho de yo como un comunicador que estaba muy jovencito en aquella época, que me haya abierto las puertas de su casa, que haya sido tan generoso, que me haya puesto un platito con galletas de jengibre para que comiéramos mientras estábamos conversando. Y pues es algo que pues yo voy a atesorar toda la vida, y obviamente el fascinarme cada vez que puedo recurrir a las obras de Corigliano en Spotify o en físico, vale la pena que lo conozcan, así que ahí está la invitación. Sobre todo, amigas, amigos, hay que animarse a escuchar y a conocer también la música de la actualidad, que creo que es también una labor muy, muy fundamental para cualquier melómano o amante de la música. Les agradecemos mucho el haber estado en esta ocasión. ¿Qué tenemos para el siguiente programa, José María? ¿Tienes por ahí el dato? Claro que sí, aquí tengo los datos. Vamos a decirle a nuestros amigos qué es lo que tenemos. Vamos a hablar de directoras de orquesta, mujeres. Muy bien, excelente. Ese es un gran tema. Hay grandes directoras de orquesta y seguramente tendrán ustedes también algunos comentarios de quiénes deben de aparecer en ese programa.
Gracias, Ricardo, gracias, amigos, y pues nos vemos la próxima. Y recuerden, suscríbanse al canal, compartan nuestras publicaciones y sus comentarios son valiosísimos. Hasta la próxima, entonces. Los esperamos con más de la mejor música.